Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto, comenzamos. Soy muy fan de la cultura pop y quizás lo has notado en varias referencias que hago en el podcast, y hay una leyenda urbana que me da mucha curiosidad sobre las famosas predicciones de los Simpson, porque no es raro que ante ciertos eventos sociales, políticos, económicos o de tecnología se viralice esa famosa frase de los Simpson lo volvieron a hacer, acompañada de un capítulo que se transmitió hace años y concuerda con nuestra realidad, desde, por ejemplo, la llegada de los smartwatch hasta la pandemia. Aunque bueno, los supersónicos, Star Trek, Dick Tracy, Doctor Who, los Thundercats, Halcones Galácticos, Batman y hasta las películas del Santo ya se veían los relojes inteligentes, mucho antes de los Simpson. Y aunque en muchas situaciones pareciera que hay predicciones, no hay nada de mágico en esto. Simplemente los creativos de este programa están atentos a lo que ocurre, narran situaciones del contexto y toman nuestra misma historia como un punto de partida. En varias entrevistas, sus guionistas mencionan que somos demasiado predecibles y somos cíclicos, solo que no lo notamos, olvidamos con facilidad, perdemos a veces sucesos históricos o los saltos generacionales nos hacen considerar novedades a lo que ya había ocurrido, como las pandemias con origen en Asia, y en otros casos han sido simples e incluso muy lamentables casualidades, como el 9/11 en Nueva York. Y así hay muchos ejemplos donde la realidad supera la ficción. Y estarás pensando, oye José Luis, pues ¿qué tiene que ver todo esto con la seguridad y la prevención en empresas? Y la respuesta es que nosotros también tenemos que hacer predicciones para facilitar este trabajo. Y hay una herramienta que te puede ayudar a simplificarlo y se le conoce como análisis Pestel. En otro capítulo te hablaba sobre el entorno VUCA. Vivimos en un momento volátil, incierto, cambiante y ambiguo, pues esto lo puedes combinar con Pestel o Pestel, que es un acrónimo de las iniciales de 6 categorías de variables macroeconómicas que son política, económica, sociocultural, tecnológica, ecológica y legal. Las mismas cosas que los Simpson analizan para construir sus capítulos y que a ti te sirven para prever mejor el futuro y tomar hoy las mejores decisiones para mañana. El origen de Pestel es incierto porque por ahí hay algunos artículos, algunas notas de la década de los 60 donde se sitúan sobre todo en publicaciones de economía, aunque con otro orden de palabras como peste, STEP, pero lo más relevante es ¿por qué esas variables? Es decir, ¿cómo se llegó a esa selección? Y la clave es sencilla, no se trata de analizar todo el escenario de cada una, sino aquellos elementos que pueden afectar a la organización o a sus proyectos, y te lo voy a explicar desarrollando cada variable. Piensa que cuando gestionas los riesgos y las amenazas, debes de entender qué está pasando y qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, Timothy Gales en su libro Cómo hacer un plan maestro de seguridad hace la recomendación de diseñar estrategias pensando en los próximos 5 años. En noviembre del 2019, el año pasado, yo vi una conferencia de ACIS Internacional en la que se examinaba el panorama de la seguridad para el 2020 y se hablaba de problemas migratorios, de abusos policiales, de conflictos sociales, de cierres fronterizos y de pandemias. Es decir, en noviembre del 2019 se estaba hablando de los desafíos a los que nos íbamos a enfrentar los profesionales de seguridad en este año que va corriendo. Y no le fallaron. Hubo problemas migratorios, caravanas migrantes, hemos tenido manifestaciones de diversos tipos y abusos policiales, ha habido conflictos sociales, manifestaciones violentas, han cerrado fronteras y pues la pandemia que estamos viendo ahorita. Solo que el conferencista mencionaba pandemias transmitidas por mosquitos y lo comentaba, están a un vuelo de distancia. Desafortunadamente todavía no termina el 2020, entonces no descartes la probabilidad. Pero él no era un vidente. Simplemente analizaba Pestel. La P habla de aspectos políticos, por ejemplo,
Investigamos las presiones gubernamentales, las políticas monetarias, de seguridad pública, de salud, de empleo, educación y vivienda, porque todo eso influye significativamente en la empresa en la que decide establecerse en determinada localidad. Hablamos de ayuda al empleo, de los subsidios, los reglamentos, los conflictos, el nivel de corrupción. Todo esto afecta a temas de seguridad. La primera E, eso es la P, la primera E de Pestel es sobre economía. Las tasas de crecimiento, inversiones, la inflación, el poder adquisitivo. Piensa en lo que las condiciones de desempleo pueden afectar en temas de seguridad. Y de ahí nos pasamos a la S. La S se refiere a aspectos socioculturales, demografía, religión, distribución de ingresos, las clases sociales, la adaptabilidad cultural, la migración, los medios de comunicación. Todo esto impacta en nuestro análisis. La letra T en Pestel es sobre tecnología, desde el acceso que en ciertas zonas puedan tener a la conectividad hasta las innovaciones. Escuchaba en una conferencia que no es que la seguridad haya avanzado, sino que ha avanzado al ritmo de la tecnología. Porque piensa en el impacto para tu plan de seguridad, los costos o los ahorros energéticos que puede traerte un sistema robusto, pero que sea autosustentable. La segunda E en Pestel es de los más importantes porque significa ecología. Analizamos el medio ambiente, los fenómenos naturales, la contaminación, las normas, hasta la conciencia por el reciclaje y la mejora de los sistemas de transporte. La L hace referencia a lo legal, las leyes del país o del lugar, jurisprudencia, etc. Mira, yo recuerdo en 2007, cuando vivía en Chihuahua, se hizo una reforma al sistema penal y se le llamaba como una puerta giratoria por las garantías y los acuerdos reparatorios que se tenían en aquel entonces. Y ese es un ejemplo de cómo impacta este elemento en tus estrategias. Bien, pues esto es Pestel, el análisis de 6 categorías de variables macroeconómicas: política, económica, sociocultural, tecnológica, ecológica y legal. 1, 2, 3, 4. 6 variables. Parece sencillo, pero una de sus dificultades es que si no somos objetivos, nos llenaremos de muchos datos sin saber qué hacer con ellos o a qué ponerle atención, causando que puedas pasar inadvertidos, que no te des cuenta de oportunidades o de amenazas. De ahí la relevancia de apoyarse con expertos de cada área y tener bien claro el plan de negocios en seguridad. Es decir, si tú no eres experto en temas políticos, pues puede estar muy sesgada la información que produzcas. Por eso hay que acudir con analistas, con gente que sabe del tema, exponer tu plan de negocios, exponer las estrategias de seguridad y con el análisis político que ellos puedan desarrollar o que puedas consultar en revistas especializadas, puedes combinarlo para tener una buena opinión fundamentada para brindar a la alta gerencia. Y solo para aclarar, ¿no?, la analogía con los Simpson, Pestel no busca predecir el futuro, sino tener una visión global que te permita tomar decisiones y también ser flexible, ¿por qué no?, en tus planes. ¿Dónde lo puedes utilizar? Bueno, lo puedes usar en proyectos nuevos, como el lanzamiento de productos, de servicios o en aperturas de operación en la que necesitas emitir una opinión de seguridad ante la alta dirección. También lo puedes usar cuando la empresa necesita reevaluar su situación actual, como en el caso que estamos viviendo con la pandemia, hacer un alto, ver dónde estamos y qué pasará en este entorno VUCA. Piensa en una unidad de negocio, en una compañía que quiere invertir en cierto país. Bueno, ahí es idóneo hacer este análisis de estos 6 elementos: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Entre las críticas al modelo Pestel está en que si no es desarrollado por un equipo pluricultural, se pueden hacer proyecciones muy parciales, sesgadas, tendenciosas, con hipótesis poco fiables y difíciles de demostrar. Se nota que estoy transmitiendo en vivo, perdona y por los errores. Bien, pues para terminar este capítulo, lo tienes que combinar. Obviamente Pestel tiene que combinarse con análisis cuantitativos. Y para concluir, pues algunos autores, inclusive, y esto es algo que me encantó cuando leía sobre este tema, le agregan una última E al modelo, quedando como modelo Pestele o Pestele. Así como el chinito que dice Pestelerinelo,
péstele. La última E es ética. Y me encanta ese análisis porque sin duda es muy necesario fomentar desde nuestra trinchera las prácticas éticas y responsables, quedando entonces un modelo que evalúa variables política, económica, sociocultural, tecnológica, ecológica, legal y ética. Pues bien, ahora ya lo sabes. Espero que esta herramienta te sea de mucha utilidad en tu desempeño profesional y la combines con otros métodos y estrategias para robustecer tu trabajo. Si te ha gustado la información, déjame tu comentario y comparte con otro colega. De esa manera nos ponemos en movimiento. Soy José Luis Prieto. Me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor, si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día. Pestele.